Muy buen día. Bueno, hoy vamos a revisar el teorema de transferencia máxima de potencia o transferencia de potencia máxima. Cuando se diseña un circuito, a menudo es importante ser capaz de responder una de las siguientes preguntas. ¿Qué carga debe aplicarse a un sistema para que reciba la potencia máxima de este? Es decir, la potencia máxima que está entregando él o las fuentes dentro del circuito. Recordando que las fuentes ya sea fuente de corriente o fuente de voltaje, suministran energía y potencia al circuito. Entonces hay que ver cuánto le conectamos para aprovechar toda esa energía y no se desperdicie. O a la inversa, para una carga en particular, qué condiciones deben imponerse a la fuente para que proporcione la potencia máxima disponible. Aun cuando una carga no puede ajustarse al valor que originaría la transferencia de potencia máxima, a menudo es útil tener una idea del valor que extraerá potencia máxima, de modo que pueda compararlo con la carga disponible. Por ejemplo, si un diseño demanda una carga de 100 ohms, para asegurarse de que la carga recibe la potencia máxima, si utilizamos un resistor de 1 ohm o de 1 kilo ohm, obtendríamos una transferencia de potencia mucho menor que la máxima posible. Sin embargo, si utilizamos una carga de 82 ohms o de 120 ohms, probablemente obtendríamos un nivel bastante bueno de transferencia de potencia. Por fortuna, el proceso de determinar la carga que recibirá la potencia máxima en un sistema en particular es bastante simple debido al teorema de transferencia de potencia máxima, el cual establece lo siguiente. Una carga recibirá una potencia máxima de una red cuando su resistencia sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la red aplicada a la carga, es decir, la resistencia de carga igual a la resistencia equivalente de Thevenin. Bueno, así sin batallar, pero vamos a ver o vamos a analizar el porqué de esto. Entonces vamos a suponer aquí tenemos nosotros un circuito. Déjenme esto un poquito más grande. Tenemos aquí un circuito. Este es un circuito equivalente de Thevenin. La potencia que entrega la fuente la podemos calcular rápidamente de la siguiente manera. La potencia que entrega la fuente sería igual a el voltaje de la fuente. Vamos a poner aquí potencia entregada. Es igual al voltaje de la fuente, en este caso el circuito equivalente de Thevenin, por la corriente. Pero bueno, en este circuito no tenemos nosotros la corriente de este circuito, tendríamos que calcularla. Pero aquí tenemos nosotros la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga en serie. Entonces podemos establecer la potencia en términos del voltaje y la resistencia totales. Es decir, que la potencia va a ser igual al voltaje de Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin. Es decir, la resistencia total equivalente. V cuadrada sobre R, que es otra de las formas para calcular la potencia. Esta es la potencia máxima. Esta es la potencia máxima que puede entregar la fuente, conectadas a estas dos cargas. Ahora, si nosotros cambiamos el valor de RL, pues estamos cambiando nosotros también la potencia máxima que entrega. Entre más grande sea RL, este valor en el denominador va a ser más grande, por lo tanto la potencia va a disminuir, la potencia total que puede entregar. Y si este valor de RL disminuye, entonces la potencia máxima que entrega la fuente va a tender a aumentar. Nosotros podemos ver un comportamiento gráfico de la potencia máxima entregada. Vamos a abrir aquí rápido el Octave. Bueno, mientras se abre vamos a seguir analizando esto. Entonces, aquí tenemos nosotros una especie de bloqueo, ¿no? Intuitivamente nosotros pudiéramos decir, bueno, si queremos que esta resistencia tenga la potencia máxima, nosotros sabemos que entre más grande sea la resistencia para esta corriente, va a ser mayor el voltaje y por lo tanto la potencia se va a incrementar, porque tenemos nosotros esta relación. Sin embargo, también estamos viendo que entre más grande sea la resistencia, la potencia tiende a disminuir. Si el voltaje es más grande, por ejemplo, si la corriente es de 1 ampere, pues si esta resistencia es de 100 ohms, pues vamos a tener nosotros 100 ohms por 1 ampere, pues van a ser 100 watts de potencia. Si nosotros tenemos la misma corriente de 1 ampere y ponemos una resistencia de 200 ohms, pues entonces vamos a tener nosotros 200 volts
no 100 watts, 100 volts, y vamos a tener 200 volts. Y al calcular la potencia, pues aquí tendríamos nosotros tentativamente una mayor potencia. Bueno, ahorita vamos a revisar eso también con detalle. Pero vamos a revisar el comportamiento. Vamos a revisar el comportamiento de la potencia máxima que entrega la fuente. Vamos a suponer una fuente, vamos a ponerle TH, un ejemplo práctico de 10 volts. Vamos a suponer una resistencia de Thevenin. Una resistencia de Thevenin de, vamos a ponerla de 320 ohms. Y vamos a crear una resistencia de carga que vaya variando. La resistencia de carga la vamos a poner una variable linealmente espaciada, lin space, desde 0 ohms hasta, vamos a ponerlo hasta 1 kilo, hasta 1000 ohms, y vamos a poner unos 3000 puntos de análisis. Entonces, como ya dijimos, la potencia máxima que entrega la fuente, vamos a ponerle aquí potencia máxima, potencia entregada es igual a el voltaje, le ponemos aquí ETH elevado al cuadrado y todo esto dividido, voy a poner punto división, dividido entre RL más RTH, que es la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin. Al principio, como si la resistencia de carga es 0, pues vamos a tener nada más la potencia máxima así, y así se va a seguir. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica de aquí. Vamos a poner plot y vamos a graficar la resistencia de carga contra la potencia entregada. Ponemos aquí grid on y vamos a observar. Si se fijan, la potencia disminuye. Entre más grande sea RL, pues disminuye la potencia. La potencia máxima que se entrega a la fuente va disminuyendo. Y pues tiene mucho sentido, porque entre más grande sea una resistencia, menos corriente va a circular, por lo tanto va a ser menor la potencia, porque acuérdense que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, entre mayor sea la resistencia que esté conectada a este circuito, la corriente va a ser menor, por lo tanto la potencia va a disminuir. Entonces, la apuesta tentativa de decir, pues ponemos una resistencia de carga grande para garantizar la máxima transferencia de potencia, pues los vamos viendo afectados porque la fuente disminuye su potencia tentativa máxima, que la potencia tentativa máxima que entrega la fuente pues es este valor, que sería cuando la resistencia de carga es nula, es decir, cuando le ponemos un cortocircuito aquí. Pero ese no es lo que nosotros necesitamos. Entonces de ahí parte este teorema de máxima transferencia de potencia. Ahora bien, si nosotros calculamos aquí rápido la potencia, vamos a calcular la potencia ahora de la resistencia de carga. La potencia en la resistencia de carga, pues si utilizamos la misma expresión, sería el voltaje de la resistencia de carga al cuadrado dividido entre la resistencia de carga. Si nosotros aplicamos un divisor de voltaje a este circuito, podemos calcular el voltaje que pasa por la resistencia de carga, y en este caso sería el voltaje de entrada, que sería el voltaje de Thevenin, que multiplica la resistencia de interés, en este caso RL, entre RL más RTH, es decir, las resistencias que están conectadas. Voy a poner la H minúscula, las resistencias que están conectadas. Acá también voy a poner la H minúscula para poner Thevenin con TH minúscula. Ahí está.
Entonces sustituimos este valor de aquí del voltaje al cuadrado, esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre RL. Entonces sería, elevamos término a término, sería el voltaje de Thevenin. Aquí también este tiene que ir en minúscula. Déjenme lo corrijo rápido, denme un segundito para corregir esto. El voltaje de Thevenin elevado al cuadrado, entonces sería el voltaje de Thevenin elevado al cuadrado, que multiplica el valor de la resistencia de carga también elevado al cuadrado, y luego aquí abajo la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin, las dos elevadas al cuadrado, es decir, elevamos término a término, este al cuadrado y este al cuadrado, y esto lo multiplicamos por el recíproco de la resistencia de carga, o es decir, dividimos entre la resistencia de carga. Este de aquí es el voltaje de la resistencia de carga. Al simplificar esto, pues nos queda de esta forma: la potencia en la resistencia de carga es igual a, voy a ponerlo así, en el denominador no cambia, tenemos la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin, todo esto elevado al cuadrado, y tenemos el voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia de carga. Entonces, si nosotros somos observadores aquí, nosotros observamos, la potencia de aquí pues tendería a crecer si nosotros elevamos esto, pero tenemos este valor de resistencia de carga también en el denominador. Entonces, si nosotros graficamos para este caso la potencia de carga, pues vamos a ver también un comportamiento aquí, y podemos nosotros observar cuál sería el valor de esta potencia. Entonces, si nosotros graficamos esto, vamos a graficarlo, vamos a ver la gráfica de la potencia en la resistencia de carga. Vamos a abrir de nuevo aquí el Octave. Entonces ya tenemos los datos, tenemos el voltaje de Thevenin, en este caso son 10 volts, la resistencia de Thevenin que son 320 ohms, y vamos a variar la resistencia de carga desde 0 hasta 1 kilo ohm. ¿Por qué? Bueno, nada más para ejemplificar algo, ¿no? Esto lo podemos extender más, pero bueno, ya vimos en la primera gráfica que entre más crece la resistencia de carga, baja la potencia que entrega la fuente. Ahora queremos nosotros ver el comportamiento de la potencia en la resistencia de carga. Entonces vamos a calcular la potencia en la resistencia de carga. PRL es igual, vamos a ver aquí cómo tenemos en esta expresión, tendríamos, voy a poner esto así, sería el voltaje de Thevenin, TH elevado al cuadrado, esto por, ahora como la resistencia de carga es un variable, le ponemos punto por, le ponemos aquí la resistencia de carga, y luego todo eso entre, y ponemos aquí, tenemos que poner también punto entre porque estamos dividiendo entre una variable, o sea que tiene muchos valores, es como un vector. Tenemos RL más RTH, dejen ver que esté correctas los paréntesis para que no me vaya a marcar algún error aquí. RTH está bien, RL está bien, aquí tenemos la potencia, listo. Entonces ahora graficamos la resistencia de carga, pero ahora contra la potencia en la resistencia de carga. Vamos a ver cómo se comporta. Y aquí vemos que efectivamente la potencia tiende a acrecentarse, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estaríamos especulando gracias a este valor. Pero nosotros tendríamos que ver o comparar contra la potencia máxima que entrega la fuente. Aquí la resistencia se parte de 0. A ver, espérenme tantito, déjenme ver si nada más no me equivoqué en este pequeño detalle. Ya, falta algo. Sí, está mal aquí. Me falta un detalle. Perdón, déjenlo corregimos. Tenemos la potencia de carga. Me faltó elevar al cuadrado aquí, perdón. Elevamos al cuadrado. Ahora sí. Lo tengo que poner punto así. Ahora sí. Graficamos esto.
Aquí está, esta es la expresión que andaba yo buscando. Entonces, si se fijan, la potencia empieza a crecer mientras RL crece, pero llega un punto donde ya es máxima esa potencia y luego la potencia empieza a disminuir. Pero si se fijan, la forma en la que crece y luego decrece ya no es igual. Entonces nosotros vamos a ampliar esta escala, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, ahora que RL varíe desde 0 hasta, para ponerlo en términos de la resistencia de Thevenin, vamos a ponerlo hasta 4 veces la resistencia de Thevenin. RTH, ahí está. Luego calculamos otra vez la potencia y graficamos otra vez. Entonces ahora va a variar esto hasta, desde 0 hasta 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces fijan, la potencia aquí llega a un máximo y luego disminuye. Entonces significa que en este punto es donde nosotros tenemos que observar cuánto es el punto máximo. Ya lo vimos aquí en el teorema. Aquí nos dice cuál es ese punto máximo. Nos dice que tenemos nosotros la transferencia máxima de potencia cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Y aquí lo estamos viendo. En el ejemplo, la resistencia de Thevenin era de 320 ohms. Entonces aquí nosotros nos ubicamos aproximadamente en 320 ohms. Y aquí tenemos, estoy revisando aquí abajito es donde están los valores de lectura. Y aquí vemos que tenemos 320, y la potencia nos da algo así como 27, bueno, .78 miliwatts aproximadamente, 78 miliwatts. Para otros puntos cercanos se mantiene más o menos los 78 miliwatts. Ese es el rango que nosotros decimos. Si nosotros esperamos que la resistencia de Thevenin, si sabemos nosotros que la resistencia de Thevenin está en un valor, nosotros podemos movernos un poco para adelante y un poco para atrás de ese valor y garantizar que estaríamos nosotros recibiendo la potencia máxima posible. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para poner esto en contexto. Ahorita ya sabemos nosotros esto, ¿verdad? Que tiene que ser esos valores así. Pero vamos a realizar este pequeño ejemplo. Tenemos nosotros una fuente de 60 volts, una resistencia de Thevenin de 9 ohms, y vamos a darle 3 valores a la resistencia de carga. A la resistencia de carga vamos a dar 3 valores. Entonces vamos a hacer el primer valor. Vamos a suponer una resistencia de carga. Déjenme debajo el grosor a esto. Vamos a suponer primero una resistencia de carga de la mitad. Vamos a ponerle de 4.5, o bueno, de la tercera parte, de 3 ohms. Vamos a poner una resistencia de carga de 3 ohms. Entonces, primero calculamos la potencia máxima que va a entregar la fuente. La potencia máxima que va a entregar la fuente con ese valor de carga. La potencia entregada sería el voltaje de Thevenin entre 9 más 3, y ese voltaje es al cuadrado. Y vamos a abrir una calculadora rápido, calculadora científica. Entonces esto sería, bueno, déjenme lo corregimos aquí, porque para ponerle los valores acá, aquí le ponemos RL más RTH. Entonces ahora sí sería 60 volts al cuadrado entre 9 más 3, bueno, entre 3 más 9, para ponerlos en el orden correcto. 3 ohms de la resistencia de carga y 9 ohms de la resistencia de Thevenin. Entonces aquí resolvemos nosotros, ponemos 60 elevado al cuadrado, eso nos da 3600, entre 12, que es 3 más 9,
y eso nos dan 300. Entonces la fuente aquí está entregando 300 watts. De esos 300 watts vamos a ver cuánto se lleva la resistencia de carga. Para calcular eso sería, aquí tenemos la expresión, esta de aquí, esta es la que vamos a utilizar, sería el voltaje de Thevenin elevado al cuadrado por la resistencia de carga entre la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin elevado al cuadrado, y eso nos da 60 volts al cuadrado, que multiplica aquí los 3 ohms de la resistencia de carga entre 3 más 12 elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta operación. Tenemos otros 60 al cuadrado por 3 entre, ponemos un paréntesis, 12 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, y eso es igual a 75. Entonces 75 watts. De los 300 watts, la resistencia de carga se está llevando solo 75, es decir, se está llevando menos de la mitad. Si nosotros calculamos la eficiencia para este circuito, acuérdense que la eficiencia en el porcentaje, en este caso, sería igual a la potencia de salida, en este caso los 75 watts, entre la potencia de entrada por 100%. Si calculamos aquí la eficiencia, decimos nosotros, bueno, aquí la potencia de entrada, de salida, perdón, vamos a ponerle aquí la eficiencia, eta en por ciento, es igual a la potencia de salida, son 75 entre 300 por 100, y eso nos da, aquí no es, aquí tampoco, aquí son 75 entre 300 y es 0.25, es decir, es el 25%. Bueno, ya sabíamos, ¿no? 75 es la cuarta parte de 300. Entonces esto me da un 25% de eficiencia. Ok, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, pero ahora considerando que la resistencia de carga es de 3 veces la resistencia de Thevenin, es decir, que es de 9 por 3, 27 ohms. De nuevo calculamos la potencia total entregada. ¿Por qué? Porque no es la misma, la potencia cambia, no son estos 300 watts. Al conectarle esta nueva resistencia, cambia la corriente, va a cambiar la potencia. Entonces aquí serían, la potencia entregada serían los 60 volts al cuadrado entre la resistencia de Thevenin, que son 9 ohms, más la resistencia de carga, que son 27, y hacemos la operación. Esto serían 60 elevado al cuadrado entre 9 más 27 serían 36. Y esto me da 100. Son ahora 100 watts. Notamos un primer cambio importante. De primero estar entregando 300 watts, que es lo que estaba entregando la fuente, ahora solo está entregando 100. Ahora vamos a ver de esos 100 watts cuánto se lleva la potencia de esos 100 watts, cuántos watts son o registra la resistencia de carga. Ya no voy a anotar esta expresión, ya nada más vamos a poner los valores. Pero este caso seguiría siendo igual, son 60 volts al cuadrado. Ponemos aquí la resistencia de carga, que son 27 entre 36 al cuadrado. Hacemos la operación. Son 60 por 27, pero 60 al cuadrado, 60 elevado al cuadrado
por 27 entre 36. El 36 no es al cuadrado, ahorita lo borro. Déjenme ver aquí qué pasó, qué hice mal. Bueno, mejor usamos paréntesis. Son 60 elevado al cuadrado. Son 3600 por 27. No, sí cierto, sí es elevado al cuadrado. No, sí lleva el elevado al cuadrado. Entre 36 elevado al cuadrado. Sí es al cuadrado aquí, son 75. Sí estaba bien, sí era al cuadrado. Perdón por esa pifia. Sí es al cuadrado, aquí está, elevado al cuadrado. En donde no lleva al cuadrado es en la potencia entregada. Bueno, si calculamos ahora la eficiencia, vamos a notar también otro cambio importante. La eficiencia ahora del circuito la calculamos igual como potencia de salida entre potencia de entrada, esto por 100%. La eficiencia ahora sería D. La potencia de salida, fíjense, son los mismos 75 watts, pero ahora la potencia de entrada son 100 watts. Entonces vamos a ver cuánto da eso. Tenemos nosotros 75 entre 100, 75. Bueno, era sencillo, ¿no? Era muy obvio. 75% de eficiencia. Este resultado nos puede causar un poco de ruido, porque en la eficiencia del circuito, pues aquí le estamos sacando nosotros mejor eficiencia, porque prácticamente toda la potencia se la está llevando la resistencia de carga. Y si nosotros subimos la resistencia de carga, pues al ser mayor esta resistencia que esta, toda la caída de voltaje va a estar aquí, hasta un voltaje cercano a la resistencia de Thevenin, y estaríamos nosotros entregando toda esa potencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, como ya vimos en la primera gráfica, entre más grande sea este valor, es menos corriente y la potencia de entrada también va a disminuir. Entonces el teorema dice que tengo que hacer un equilibrio entre la eficiencia y la potencia que estoy entregando, porque la fuente aquí solo está entregando 100 de los 300 que originalmente entregó en el primer caso. Aunque aquí tengo un 25%, acá tengo un 75%. Yo necesito maximizar la potencia que entrega la fuente contra la eficiencia y la potencia que recibe la carga con respecto a la resistencia que ya tiene. El teorema de Thevenin, el teorema de máxima transferencia de potencia, me dice que eso se alcanza cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. En este caso serían 9 ohms. Entonces vamos a calcular la potencia que entrega la fuente. La potencia que entrega la fuente son los 60 volts de entrada entre 9 más 9. Vamos a ver cuánto da esto. Serían 60 elevado al cuadrado entre 9 más 9, 18. Eso nos da 200 watts. Tenemos menos potencia que cuando la resistencia de Thevenin era menor. Pero bueno, vamos a ver qué sacrificamos aquí. Tenemos 200 watts. Y calculo la potencia de mi resistencia de carga. Y en este caso serían los 60 volts al cuadrado por la resistencia de carga, que son 9 volts entre RL más R Thevenin elevado al cuadrado. Serían 18 al cuadrado. Entonces aquí sería igual a 60 elevado al cuadrado, o 60 elevado al cuadrado por 9, igual a eso, entre 18 elevado al cuadrado, y me da 100 watts. Si calculo la eficiencia, es igual a la potencia de salida, son en este caso 100 watts, entre la potencia de entrada, que son 200 watts, por 100,
y el resultado es de 50%. Conclusión: ¿puedo tener más eficiencia? Sí. Puedo tener 75%, puedo tener un valor muy cercano al 100%. Yo puedo crecer tanto la resistencia de carga como yo quiera y aumentar la eficiencia. Pero ¿a qué costo se aumenta la eficiencia? Se aumenta el costo de la eficiencia al reducir la potencia que entrega la fuente. Entonces estaremos desperdiciando esa potencia que está entregando la fuente. Entonces, si nosotros queremos un equilibrio entre la eficiencia y la potencia que entrega la fuente y la potencia que va a consumir nuestra resistencia de carga, pues tendría que ser RL igual que RTH. Y se fijan aquí, tenemos nosotros 75 watts con una potencia de entrega de 300. Cuando tenemos 3 veces la resistencia de Thevenin, seguimos teniendo 75 watts. Es decir, nuestra potencia era menor y luego siguió en este valor. Pero cuando las resistencias fueron iguales, nosotros tenemos 100 watts. Y esta potencia no va a crecer, es decir, no hay una forma de acomodar con este circuito que estamos viendo un valor de RL tal que nos dé esta potencia mayor. Ya lo vimos en esta gráfica. En esta gráfica estamos viendo que esa potencia no va a ser mayor de ese valor. Bueno, pues no es para este gráfico, tendremos que ajustarlo aquí. Tenemos que hacer el voltaje de Thevenin aquí a 60 volts. La resistencia de Thevenin la tendríamos que ajustar a 9 ohms. Vamos a ponerle aquí 9 ohms. Y la resistencia de carga la tendríamos que ajustar. Y así la dejamos a 4 veces la resistencia de Thevenin. Calculamos la potencia y graficamos. Ahora sí, aquí tenemos nosotros una potencia máxima de 100 watts y esa potencia máxima de 100 watts va a estar aquí en esta zona con valores cercanos de la resistencia de carga, cercanos a la resistencia de Thevenin, ya sea un poco menor de 9 ohms o un poco mayor de 9 ohms. Si la resistencia de carga sube, por ejemplo, a 11-12 ohms, la caída de potencia no va a ser tan drástica como si la resistencia de carga, es menor que la resistencia de Thevenin. Entonces es preferible que nosotros tengamos resistencias de carga un poco mayores o mayores que la resistencia de Thevenin, porque si vemos, cuando es mayor la resistencia de carga que la resistencia de Thevenin, la caída de potencia no es tan drástica como en esta parte. Pero no hay forma que para ese circuito tengamos nosotros más de 100 watts en la resistencia de carga. A pesar de que para valores más grandes, por ejemplo de 27, tengamos nosotros una eficiencia de 75%, pues estamos desperdiciando energía. La fuente puede entregarle 100 watts a la resistencia de carga y nosotros, con tal de tener más eficiencia, pues estaríamos sacrificando esa potencia. Entonces, aquí en este punto, con la eficiencia de 50%, tenemos nosotros una entrega máxima de potencia del circuito. Y aquí está. Entonces la potencia de carga sería este valor, 4 RTH. ¿Por qué? Porque estamos considerando que R de TH es igual a R de RL. Es decir, esta y esta son iguales. Entonces aquí sería 2 RTH y 2 al cuadrado pues es 4. Y este se faltaría aquí porque este se va al cuadrado. Este debe de ir al cuadrado también. Entonces aquí les falló ese detalle. Aquí hay un error, ¿no? Aquí debe ser RTH al cuadrado, 4 RTH cuadrada. Aquí está así, este sí está bien. Ah, bueno, se cancela con uno de arriba y abajo. Entonces sí está bien. No me he fijado en esto, que aquí está este RTH que aquí lo canceló. No, sí está bien aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces esta tablita aquí está la gráfica. Bueno, es donde la que estábamos viendo nosotros en el Octave. La potencia máxima llega a 100 watts y esta es la potencia de la resistencia de carga. Primero sube, llega a un máximo y luego ya disminuye la potencia de la resistencia de carga.
Si la carga aplicada es menor que la resistencia de Thevenin, la potencia transferida a la carga se reduce con rapidez a medida que se hace más pequeña. Sin embargo, si la carga aplicada es mayor que la resistencia de Thevenin, la potencia transferida a la carga no se reducirá tan rápidamente a medida que se incrementa, es lo que acabamos de decir nosotros. Si estamos en este punto un poco menor o un poco mayor, la potencia se conserva más o menos pareja. Pero si disminuimos drásticamente la resistencia de carga, por ejemplo la mitad de la resistencia de Thevenin, aquí vemos que la caída de la potencia es más drástica que si nosotros, por ejemplo, incrementamos al doble. Por ejemplo, el doble serían aquí 18. Estamos sobre este valor, todavía estamos sobre los 90 watts, y acá en 4.5, en este punto de aquí, estaríamos nosotros más abajo. Entonces la caída es poco más drástica. Si nosotros graficamos esto en escala logarítmica, es decir, la resistencia de carga la hacemos logarítmica, lo que nosotros veríamos en realidad sería una gráfica como tipo campana, como una función gaussiana. Si nosotros vemos esto, tendremos de forma simétrica y de forma asimétrica, pero esto siempre y cuando lo grafiquemos en una escala logarítmica. Aquí tenemos un ohm, que son 9 ohms, y luego aquí 100 ohms, 1000 ohms, etc. Entonces, ya cuando incrementemos mucho la resistencia, es lo mismo que logarítmicamente la estuviéramos reduciendo, es decir, con exponente. El valor de la resistencia de Thevenin, de la resistencia de carga, por 10 a la 0, por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 2, y nosotros veríamos este comportamiento como una gráfica simétrica, en donde, como ya dijimos, la potencia máxima se topa o se llega cuando la resistencia de carga es igual que la resistencia de Thevenin. Entonces, la potencia total suministrada por una fuente como la fuente de Thevenin es absorbida tanto por la resistencia equivalente de Thevenin como por la resistencia de la carga. Cualquier potencia suministrada por la fuente que no llega a la carga se pierde en la resistencia de Thevenin. En condiciones de potencia máxima, solo la mitad de la potencia suministrada por la fuente llega a la carga. Por eso la eficiencia en este caso máxima que podemos tener para la máxima potencia que podemos suministrar a la resistencia de carga es del 50%. Entonces aquí está, la eficiencia tiende al 100%. Nosotros vemos esto, si incrementamos la resistencia de Thevenin, lo único que vamos a ver es que el valor de la eficiencia pues efectivamente crece, pero no siempre es bueno verlo como en la forma de eficiencia. Necesitamos ver también nosotros cuánta potencia vamos a suministrar. Entonces, en este punto, cuando la resistencia de Thevenin es igual que la resistencia de carga, tenemos una eficiencia del 50%, que preferimos que sea la eficiencia más grande, pero en este punto tenemos un pico de potencia transferida. Y listo. Entonces, bueno, eso es todo lo que hay que revisar del teorema de transferencia máxima de potencia. Ya lo demás son ejercicios muy sencillos sobre el cálculo tanto de la fuente como de la resistencia, que eso lo veremos en un video aparte.